¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estemos ya preparados para iniciar este módulo, el cual tiene por nombre el registro público de la propiedad y el comercio. Este tema, amigos y amigas, es muy interesante porque cualquier operación que realicemos en relación a bienes inmuebles o el comercio tiene que estar registrada ante una dependencia administrativa. En este caso, la institución administrativa que se encarga de prestar un servicio al público y registrar y darle una publicidad oficial a estos actos traslativos de dominio, en su caso, cuando alguien renta por más de 6 años o cuando hay un anticipo de renta de más de 3 años, es el registro público de la propiedad. Ahora bien, quiero decirles que para tal efecto debemos de tener nuestro material para que estemos más empapados del tema. ¿Qué material vamos a necesitar para conocer qué es el registro público? Y cómo los actos jurídicos que realizan los fedatarios públicos o la autoridad administrativa quedan soportados en base a una norma. Bien, te voy a decir qué vas a requerir. Primero que nada, vas a necesitar conocer todo el contenido que está en este libro que se llama Derecho Registral. Lo puedes buscar en la librería de tu localidad o en alguna librería de fama. El costo de este libro es de aproximadamente 150 a 200 pesos. También te recomiendo que tengas en tu biblioteca y que para este tema adquieras el Código Civil para el Estado de Quintana Roo, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, la Ley del Notariado para el Estado de Quintana Roo y el régimen de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles. También necesitamos que adquieras este libro que se llama 300 preguntas y respuestas sobre derecho notarial. Es muy interesante e importante que tengas estas herramientas en tu escritorio. Y desde luego, siempre deberás de tener el Código Penal vigente para el Estado de Quintana Roo. Es muy importante. Ahora bien, vamos a iniciar qué es el registro público de la propiedad. ¿Cuáles son las finalidades del registro público de la propiedad? Bueno, primero que nada, proporcionar seguridad jurídica para todas las personas que lleven a cabo alguna operación tratándose de bienes inmuebles. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta seguridad jurídica? Bueno, a través de la publicidad. En Quintana Roo, por ejemplo, el registro público es constitutivo y en otros estados de la República es declarativo. ¿Qué significa esto? Si me lo permites, te lo voy a leer y lo vas a encontrar en este libro. Vale la pena que te lo lea. Dice: en el constitutivo, el derecho nace con el contrato o el acto jurídico y para su perfección es necesaria la inscripción en el registro público de la propiedad. Esta inscripción no es potestativa sino obligatoria, es una especie de traditio. Este sistema fue seguido a principios del siglo por los códigos civiles de Alemania, Suiza y Luxemburgo. Bien, vuelvo a repetir. El registro público en Quintana Roo es constitutivo porque el derecho nace con el contrato o el acto jurídico y para su perfección es necesaria la inscripción al registro público de la propiedad. Es decir, tú puedes hacer una compra-venta ante un fedatario público, pero para que se perfeccione significa que este acuerdo de voluntades donde un fedatario público dio fe, se tiene que llevar a inscribir en el registro público de la propiedad y el comercio en Quintana Roo.
Por eso es constitutivo de derecho. Ahora bien, en cuanto a que hay otros actos que son constitutivos, te debo decir que también es constitutivo en la cesión de créditos hipotecarios, los que no surten efecto sino hasta su inscripción, como lo expresa el primer párrafo del artículo 2926 en el Código Civil de Quintana Roo, en el cual se establece este sistema para la adquisición, transmisión, modificación y extinción del dominio de bienes inmuebles o hipoteca. Por otra parte, hay otro sistema, el cual se le conoce como sistema declarativo. ¿Qué significa esto? Si me permites te lo comento. Significa que la transmisión de la propiedad se verifica por mero efecto del contrato sin necesidad de traditio ni de la inscripción en el registro público de la propiedad. Es decir, esto es en virtud de que nuestra legislación es consensualista. Solo se inscribe si se desea que el contrato o acto jurídico surta efectos frente a terceros. Es decir, no es obligatorio que se inscriba, sino si nosotros así lo pedimos. Entonces es meramente declarativo, pero ojo, ahí hay un riesgo. Pero como ese no es el caso aquí en Quintana Roo, nos vamos a abocar siempre a lo que es el registro público de la propiedad en Quintana Roo. ¿Qué se hace y cómo se hace? Fíjate bien esto que te voy a comentar. Cuando tú quieres adquirir una propiedad o ya te la mostraron, lo primero que debes de hacer es acudir al registro público de la propiedad del comercio. Vas con la señorita que te atiende en atención al público y le dices dos cosas. Primero, buenos días, porque me hace respeto. Y segundo, ¿me puede dar la clave para que yo pueda accesar en el sistema del registro público? Y ahí tú vas a buscar cuál es el folio, si la propiedad tiene un folio mercantil. Buscas ese folio electrónico, folio mercantil, y si está el nombre de la persona que dice ser la propietaria, bueno, pues también vas a checar si tiene un gravamen o no tiene un gravamen. Todo eso vas a checar. Todos esos datos se checan en el registro público de la propiedad. Ahora bien, te quiero decir algo también que es muy interesante. ¿Qué pasa si no existiera el registro público de la propiedad? Pues seguramente no habría certeza de la titularidad de un bien inmueble, pues para verificarlo, si hay concatenación entre el primero y el último título o la última escritura, pues tendríamos que hacer algo que se le llama comúnmente en el argot inmobiliario o de los abogados la prueba del diablo, ¿sí? Así como lo escuchas feamente, se tiene que hacer la prueba del diablo. Tienes que checar todo el historial desde el primero en el índice hasta el último. Ah, pero eso lo hacen los notarios. Sí, lo hacen los notarios. Pero te quiero decir que también en Quintana Roo se da el hecho de que hay dos títulos, dos escrituras públicas, hay dos folios, y bueno, también lo hace un notario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tratar de respaldar, de proteger los intereses de nuestro usuario, de nuestro cliente. Y la mejor manera de hacerlo, pues es haciendo tú mismo la investigación. Tú mismo. Si ya lo hizo el notario público, qué bueno. Si ya lo hizo el corredor público, qué bueno. Pero no está de más que tú lo hagas por tu cuenta. Esa es una de las finalidades del registro público de la propiedad. Pero también hay algo que te quiero decir. Debemos de diferenciar, o nos hacemos la pregunta, bueno, ¿por qué se llama registro público de la propiedad y el comercio? Bueno, vamos a distinguir, vamos a diferenciar qué es el registro público de la propiedad y qué es el registro público del comercio. Son cosas distintas. En el registro público de la propiedad lo rige una norma local, es decir, hay una ley local. Y en el registro
Público del Comercio se rige por el Código de Comercio, y eso lo vamos a encontrar clarito en el artículo 21 del Código de Comercio, en el cual dice: en el folio mercantil electrónico se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes. Entonces hoy ya sabes algo, que si bien el nombre está seguido, Registro Público de la Propiedad y del Comercio, pero tienen una diferencia. Uno lo rige una norma local y otro lo rige el Código de Comercio. Ese viene siendo parte de las funciones del Registro Público de la Propiedad en el Comercio. Espero que tú, desde tu casa, desde tu centro de trabajo, donde estás, elabores preguntas, cuestiones, y sobre todo que todas tus dudas me las hagas llegar para que yo te las pueda responder. Ahora bien, hay algo que debemos de aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre escritura pública y título de propiedad? Ya lo dije en otro módulo. Bueno, el título de propiedad es cuando el Estado mexicano se desprende de un bien inmueble y expide un título. Y una escritura pública, pues, es cuando dos personas, ya sean físicas o morales, o física y moral, realizan un acto entre ellos, y es a través de un fedatario público quien expide una escritura pública con un número, y es constitutivo de derecho en Quintana Roo. Es decir, lo llevan a perfeccionar ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y así se perfecciona esta operación. También en el Registro Público podemos inscribir los contratos cuando son más de 6 años. Se deben de inscribir en el Registro Público de la Propiedad, pues por una simple razón: por el derecho del tanto. Cuando el propietario desee vender esa propiedad, va a decir inmediatamente el arrendatario: yo también lo quiero comprar, y el primero que se lo vas a ofrecer es a mí. Por eso se deben de inscribir. Y también cuando hay un adelanto de renta por más de 3 años, se debe de inscribir en el Registro Público de la Propiedad. También se inscriben las cuestiones de carácter hipotecario. Cuando tú tramitas ante una institución bancaria un crédito hipotecario, se inscribe ahí, se ponen los gravámenes correspondientes. O cuando vas a hacer una operación de compra y venta, bueno, se llevan a cabo los correspondientes avisos preventivos. Eso es muy a grosso modo lo que se viene haciendo en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Pero también te quiero decir algo, que en esas instituciones administrativas, si tú perdiste tu título de propiedad, pues ahí puedes checar, puedes ver si fue un primer testimonio. Perdón, si tú pierdes tu título de propiedad, puedes sacar una copia certificada de ese título precisamente ahí, o tu escritura pública la extraviaste, pues ahí puedes sacar una copia. Vas también a la Dirección Estatal del Registro Público, haces los trámites correspondientes, pagas los derechos que se tienen que pagar y te dan una copia certificada. El Registro Público de la Propiedad del Comercio tiene muchos beneficios y tiene muchas funciones. Te invito a que estudies en tu casa estos libros que te dejo, que leas tu Código Civil y sobre todo la ley del notariado en Quintana Roo. Espero que te haya gustado este módulo, te dejo mucha tarea y nos vemos en la próxima clase. Que estés bien.